Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 12 ya de diciembre y bueno, pues en principio sonaba bien esto de vamos a cambiar las reglas fiscales, vamos a hacer que los países que no cumplan tengan sanciones y se las demos más rápidas y hasta ahí dices, pues ya era hora, pero luego sigues leyendo y dices, no, que verás, que os vamos a dar 7 años, que si bueno, no os preocupéis, que luego ya pues podemos ir viendo si la cosa, los que sois más malos, pues peor lo hacéis, pues a lo mejor, hombre, a lo mejor tenemos un poquito más de piedad, o sea, total, que al final le tengo que dar la razón a Domingo Soriano, si es que no me queda otra, que no hay que tener ninguna esperanza sobre lo que se pueda esperar de la gente de Bruselas. Y así es, porque ahora lo vamos a comentar y van a ver ustedes como una cosa que parecía, bueno, pues van a poner un poco de orden, pues no lo esperen porque no. Hasta 7 años tienen para arreglar las cuentas, o sea que imagínate, si estuviera Pedro Sánchez los 7 años, madre mía, ¿hasta dónde llegaríamos? Bueno, tenemos por un lado eso, pero es que también tenemos al gobierno de España presionando a Bruselas para retrasar las reformas que ya tenemos comprometidas. Y aquí, a ver si le tengo que dar también la razón a Domingo Soriano y efectivamente nos dan más tiempo y tampoco tenemos que hacer las reformas a las que nos hemos comprometido. En fin, un despropósito. Ahora, eso sí, luego sacan las previsiones económicas y el año que viene dice Bruselas que España va a crecer el 1%. Claro, hay otros que les va peor, bueno, ¿y a mí qué? También los hay a los que le va mejor. Fíjense Irlanda, que este año va a crecer un 7 y pico. ¿Por qué no nos intentamos parecer a Irlanda en vez de parecernos a los peores? Pues no. Como hay muchos malos, pues mira, ya saben lo del tuerto y el ciego, ¿no? Vale. El 1%, o sea, señora Calviño, no sé ya cuánto tiempo va a esperar usted a corregir unos presupuestos y un cuadro macroeconómico que acaban de presentar en el Parlamento, como quien dice, antes de ayer. Pero parece que no tiene ninguna intención porque ella va por las radios, va por los sitios y sigue diciendo que todo va fenomenal, que la economía española va como un tiro. Bueno, no le hagan ni caso, no tomen decisiones, no hagan cosas raras, tengan paciencia y sean sobre todo muy prudentes, porque eso mismo nos dijeron en el 2007 y en el 2006 y luego en el 2008 que pasó, que vinieron las lágrimas. Pues así que mucho cuidado y mucha prudencia, no se crean la mitad de las cosas por ser generosa, la mitad de las cosas de lo que le dicen desde el gobierno en ese nodo que pretenden que les hagamos ahora aquí en los periodistas, para contarles todos los días algo bueno que hace este gobierno, pues anda que no tendríamos no nos ocuparía ni un segundo, cualquier cosa decente que hicieran, en fin. Bueno, luego vamos a hablar del Banco de España, porque ayer presentó un informe y pues como los del Banco de España, pues solvente y hecho con toda prudencia y concienzudamente. ¿Y qué dice? Pues que nos preparemos. Exactamente, que nos preparemos porque las cosas vienen mal dadas, que el impuesto a la banca va a fastidiar la solvencia no me digas, del sistema financiero. Sí, lo mismo que le ha dicho el Banco Central Europeo, pues también se lo ha dicho el Banco de España. También ha dicho que hasta los ricos están dejando de consumir, con lo cual esto ya va a ser la hecatombe. Y bueno, y después le daremos muchos más datos que ha dado porque ha sido fue muy interesante. Bueno, vamos con todo esto y algún otro tema más también interesante. Por ejemplo, esos 3 informes sobre los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo que tiene escondidos Yolanda Díaz, que eso sí, ha filtrado un poquito al país. Sobre todo ha filtrado los que no la ponen tan mal. O sea, no ponen a la medida tan mal. Esconde mucho el que dice que daña el empleo. Ay, que mira, también no se podía saber. Bueno. En fin, vamos con todo eso que si no, no nos queda tiempo. Bueno, y hoy está el profesor Raga. ¿Qué tal, profesor? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal? Me alegro mucho de verle. Y Fernando H. Valls de La Vanguardia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, que ayer además estuvo presente en esa presentación del informe del Banco de España, así que luego nos dará buena cuenta. Miren, os voy a leer uno de los titulares. Bruselas plantea más multas casi automáticas para los países que incumplan las nuevas reglas. Y tú dices, ¡hala! Se han puesto duros, ¿eh?
por fin Bruselas responde, por fin Bruselas dice esto no puede seguir así, tenéis que poner orden en las cuentas y tal. Y luego resulta que, claro, sigues leyendo y la que letra es pequeña... Casi. Y ya es... Sobra la palabra casi. Sí, ya es un poquito peor. A ver, como un titular y yo nunca he sumario. visto tan en riesgo el concepto de Europa, es decir, el concepto de Unión Europea, como en este momento, porque no hay cosa peor que quien gobierne una institución no esté convencido de la firmeza en la que tiene que actuar y opte por eso que se llama el buenismo. O sea, hombre, haremos eso, pero habrá excepciones porque si hay situaciones especiales, siempre habrá situaciones especiales, ¿eh? Y después hay un fuelle ahí que considero ofensivo, que si el déficit, el exceso de déficit se produce y el exceso de endeudamiento subsiguiente se produce por haber colaborado en la financiación de bienes públicos europeos, y se llaman bienes públicos europeos la descarbonización, por un lado, y el calentamiento global y sus prolegómenos por el otro, que entonces que ahí no se puede penalizar. O sea, ahí podemos gastar el dinero que nos dé la gana, porque eso no es objeto de sanción. ¿Pero qué me está contando usted? ¿Usted está pensando en Europa? ¿Está pensando en Naciones Unidas para que le pongan buena nota? ¿En qué está pensando? Ya, a ver, Fernando, ¿qué conclusiones has veo sacado? muy pesimistas, pero yo tengo algo de optimismo. No quiero ser agorero, o sea, no quiero ser tan agorero como Domingo Soriano, ni como tú, pero creo que hay vida inteligente en Bruselas todavía, ¿no? Y buena muestra de ello es cómo están tratando a España, principalmente con el reparto de los fondos europeos. Y creo que habrá vida inteligente y que, bueno, que este debate, pues oye, habrá alguien que levante la mano, a lo mejor no en Bruselas, sino también en países como Holanda. Quizá Alemania no, porque las está pasando canutas ahora mismo, pero alguien pondrá cordura a esto. Es decir, no puede ser... Entiendo la suspensión de reglas fiscales en momentos excepcionales como la pandemia o incluso por la guerra, pero llegará un momento que dirán, oiga, es que ustedes no pueden gastar de esta forma. Y oiga, y es que ustedes tienen que meterle mano al gasto improductivo. Oiga, y es que ustedes no pueden tener esa legión de asesores y seguir gastando. Pero eso no lo hacen en este informe. Claro, pero creo que se impondrá la cordura con el paso del tiempo. Espero pensar eso, porque como dice el profesor, es que el concepto de Europa está en riesgo. O sea, no puede haber manga ancha, manga libre, y más si cabe en un momento donde Europa se la juega, donde Estados Unidos va a salir mucho antes de esta, donde ni digamos cómo está en Asia, y donde Europa, oye, pues va a tardar muchos años en recuperarse. Por lo tanto, creo... Y quiero pensar que se impondrá la cordura con el paso del tiempo. Bueno, claro, luego es que como... date cuenta, perdona un segundo, porque lo que acaba de decir Fernando es absolutamente cierto. Es que además hay una diferencia que parece que no existe entre Estados Unidos y Europa. En Europa tenemos una moneda común que cualquier desafuero que cometa un país repercute en esa moneda común. En Estados Unidos no pasa eso. Estados Unidos tradicionalmente todos han tenido el dólar desde la anexión del sur y entonces ese problema no existe. En cambio aquí sí existe. Aquí sí existe. Y hubo marcos que hicieron sus deberes para entrar en Europa por la puerta grande y hubo pesetas que no hicieron sus deberes lo suficientemente bien hechos como para entrar por la puerta grande y entraste por la puerta un poco más angosta, ¿no? Entonces, y de ahí vienen muchos problemas. Claro, y es que y seguirán viniendo porque cuando uno toma una decisión en su propia economía vía monetaria, está repercutiendo en todos los demás. Sí. Y esa Europa de los años 70, 80, ¿no? Cuando empezó a configurarse, no es la de 2022 ni va a ser la de 2030. Por lo tanto, hay que adaptarse
y hay que adaptarse a la situación todos los países. No podemos ser que juguemos con las mismas reglas de esos años. Por lo tanto, modernicen sus economías, y aquí lo digo a España. Es que en España yo tengo la sensación de que vamos muchos años más tarde que otros países. Y encima quiere el gobierno manga ancha. Bueno, pues oye, pues saldremos a las velocidades y mucho más tarde que nuestros no amigos. Estados Unidos no es nuestro amigo en este momento. Bueno, en paralelo con ¿Es un esto, competidor? compañeros, es que en paralelo con esto hay que decir que ya están intentando desde el gobierno, hablabas tú de los fondos europeos, están intentando retrasar las reformas que hemos presentado para que nos den los fondos europeos. Ya hemos contado aquí llevamos varias semanas contando los problemas que hay, el caos que hay, que han tenido que mandar auditores, que no le llega el dinero a nadie. Que no han encontrado justificación de en qué se ha gastado el dinero. Exacto. Y ha gastado. Bueno, pues aún así ahora están pidiendo más tiempo para hacer esas reformas. O sea que no solamente tenemos que ver lo que nos han presentado ahora de tener más tiempo para la deuda, para el déficit, sino que si encima no hacemos tampoco las reformas, pues es que entonces ya si nos dejan también más tiempo para hacer las reformas, es que esto ya va a ser que es que aquí no se hace nunca nada. Yo ya aplico el mismo rasero. Es decir, espero que países como Holanda o Francia impongan la cordura y digan, oye, es que ustedes se comprometieron a una cosa a cambio de recibir los fondos. Si lo que tienen que hacer es aplicar lo que se han comprometido a hacer, y dos, gestionen mejor los fondos europeos. Es un escándalo lo que está pasando. Esta semana el gobierno ha salvado un match ball que vamos a ver cómo queda con Volkswagen, pero van a ir en cadena. La gente va a apretar al gobierno, las grandes empresas van a apretar al gobierno, y no está la situación como para presumir. Por lo tanto, repartan mejor los fondos europeos, creen un sistema como el italiano, que se lo han entregado a una empresa privada y lo está gestionando muy bien en Italia, me dicen, Pero España, bueno, pues parece que pues igual, que vamos tarde, y no hay que posponer las reformas, hay que hacerlas y repartir mejor. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque también ayer Bruselas publicó sus previsiones económicas para los países de la eurozona. Verán, la gama de vehículos eléctricos más profesionales de Citroën te interesan ahora más que nunca, porque del 7 al 21 de noviembre en Citroën Pro presentan la acción comercial Business Days. Tendrás ofertas exclusivas de leasing con financiación adaptada a tu negocio, o renting completo con todos los servicios de mantenimiento a largo plazo, asistencia, mantenimiento ITV, seguro a todo riesgo, gestión de multas, cambio de los 4 neumáticos, para que no te preocupes de nada. Y es que la gama Business de Citroën tiene todos los vehículos que necesita tu negocio. Pásate por profesionales.citroen.es o acércate a tu concesionario Citroën más cercano para tener toda la información. Y recuerda que los Business Days de Citroën son del 7 al 21 de noviembre. Bueno, pues encima de todo lo que hemos contado, que es un poco incomprensible, ¿no? La conjunción de las dos cosas que pueden pasar, que es tómatelo con tiempo y encima, bueno, pues ya me presentarán las reformas, es que resulta que va a Bruselas, presenta las previsiones y nos dice que rebaja la previsión del crecimiento para el año que viene a la mitad de lo que tenía previsto, es decir, que en vez del 2, el 1%, y que va a haber un parón en la bajada del paro. Entonces dices, oiga, pero entonces, ¿a usted le da igual todo o qué? Porque claro, si ves que un país está en estas circunstancias, pues al revés, lo que tendrás que hacer es apretarle, ¿no, profesor? Digo yo, no sé. No, pero además hay una forma de apretar que es muy eficaz. Yo me acuerdo que en Libertad Digital he escrito bastantes veces sobre eso, diciendo, por favor, no den más dinero. No den más dinero porque se malgasta. Entonces, aquí hay el derroche, es el denominador común. Y de hecho hay dinero que está almacenado, pero no se ha dedicado a los fines para los que se pidieron, y en cambio dinero que se ha derrochado para cosas, pues como decía antes Fernando, pues aumentemos el número de asesores y multipliquemos las direcciones generales y hagamos ahora esto. Es la única, el único arma que yo creo que es eficaz, es decir, no hay dinero. ¿Es que entonces habrá conmoción social? Pues bueno, ¿Pero qué va a haber? Si sobran 60.000 millones y totalmente un coste, puede ser un coste. Con la que está cayendo es normal todavía 23 ministerios.
Claro. No, es que no es normal, con la que está cayendo y cómo nos estamos apretando el cinturón todos, especialmente los más vulnerables, que no tienen para ir a la cesta, Pero para llenar la nevera. se sigue contratando personal Y de siguen asesoría, engordando. Sí, o sea, siguen en engordando. ministerios y en Moncloa. Es que la forma de que apunten empleo. Y empleo es empleo público. Bueno, y ahí se quedan amiguetes que a lo mejor luego no hay quien los eche. Yo sé que hay gente cruzada de brazos en el Hombre, claro, Palacio de la pero son Moncloa, amiguetes. donde han tenido que hacer despachos extra para acogerles y están cruzados de brazos, porque no hay tanto trabajo y están cobrando un sueldo. Oye, que más lo quisiera yo, ¿eh? Más lo quisiera yo, porque es un sueldo majo. Incluso algunos supera el de algún ministro. Que sí. Y siguen ahí. Y entonces, pero yo no creo que haya que cortar el gasto. Simplemente hay que decirle, ¿se gasta mejor o se corta? Es decir, Claro. hay que eficiencia, por favor. Y yo tenía mucha esperanza, y lo comentamos en el programa, de que los fondos europeos sirvieran para cambiar todo esto, pero no está sirviendo de No nada. está sirviendo para nada. Y en paralelo con esto, tu amiga Lagarde alerta sobre precios y crecimiento, pero ellos siguen dándonos dinero. Entonces, es que es todo como decir, No o sea, puede hay ser, alguien al mando. no puede En Moncloa ser. ya sabemos que no hay nadie al mando, en mi opinión, No por lo puede menos. ser. Pero No. es que aquí tampoco. O sea, es que Pero no hay nadie. a mí lo que me sorprende es que uno puede no enterarse, si estás en Bruselas, de qué pasa en España. Pero bueno, tienes obligación de enterarte. Si te está Si estás mandando en papeles. Bruselas, tienes obligación. Pero, por ejemplo, a Bruselas no le ha sorprendido que en España se corta la cabeza a las personas de mayor capacidad en la función pública, de mayor capacidad y profesionalismo en el trabajo. O sea, tú te cargas al director de estadística, tú te cargas A la que lleva los fondos europeos. a Porque... la que llevan los fondos Y al europeos. segundo. Y vas poniendo amigos en los sitios que hace falta, conocimiento, con rigor en el trabajo y no mirar las horas que trabajas, cuantas más mejor. O sea que Bueno, uno de los casos más paradigmáticos de eso que estás diciendo es Correos. O sea, Correos ahora mismo tiene un agujero que si fuera una empresa privada estaría en quiebra. Habría cerrado ya. Vamos a dejar al margen lo del sello del comunismo, que eso es otra... Habría cerrado ya Correos. Habría sí. cerrado Correos, ¿pero por qué? Porque está un amiguete de Sánchez que no ha gestionado nada en su vida y le pone al frente de una empresa con miles y miles de empleados en toda España que podría estar ahora mismo compitiendo con empresas de logística. O sea, tío, que tienes que, sí, tú en los pueblos y en las ciudades pequeñas tienes que tener tu personal que lleve las cartas y tal, pero tú en las grandes ciudades tenías que tener ya puestos de logística, haber montado una empresa moderna, pero claro, si sigues con el carrito amarillo y tal, pues es que claro, Están 400 y pico millones de pérdidas. En los 80 y 90 siguen anclados. Es una empresa paradigmática que ocurre eso. Muchas más de la SEPI les pasa eso, Claro, ¿no? pero porque en todas hay amiguetes Claro, que no se han colocan gestionado que no nada son en su vida. profesionales. Déjame decir una cosa muy rápida sobre el crecimiento. Y entiendo que el gobierno defienda, oiga, que no estamos en recesión, pero ¿qué más da crecer al 0,1, Sí, exacto. al 0,2, que al menos 0,1, al menos 0,2? Y la clave es la tendencia, si es que eso es un crecimiento nulo. Entonces, bueno, pues vienen curvas y el gobierno insiste en negarlo. Yo me quedo muy sorprendido cada vez que voy a Moncloa y sigo escuchando crecimiento vigoroso de la economía. Digo, ¿dónde? Ya, es que es- ¿Dónde? Si la gente la está pasando canutas y cada vez peor lo va a pasar mes a mes. es que el otro problema del país, que en Europa es más difícil que lo detecten, es que falta vergüenza. Porque la falta de vergüenza te lleva a estas cosas. Vivimos en un mundo donde las mil maravillas se quedan cortas porque no tenemos el mayor crecimiento de empleo cuando estás contando a los discontinuos como empleados, aunque hayan trabajado 30 horas en un año. Y como falta vergüenza, pues todo eso pues sigue y sigue. Bueno, pues mira, chicos, me parece un momento estupendo después de todo lo que hemos contado, de la incertidumbre que se avecina y que no lo decimos nosotros, que es que se está alertando el Banco de España, el Banco Central Europeo, bueno, Bruselas con ese crecimiento del 1%, y claro, oye, la gente pues se ha ahorrado un poquito o lo que tiene ahorrado pues lo tiene en la bolsa o lo tiene en un fondo, pues qué mejor momento que, bueno, pues buscar a un experto
pues que nos ayude un poco a ver si realmente hay alguna oportunidad para sacarle algún ahorrillo a nuestro dinero. Así que tenemos el placer de saludar a Gabriel Echarri, que es director de la gestora de Banca March Private Equity, que es una gestora de capital riesgo. Así que muy buenas tardes. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cree que tenemos alguna posibilidad de encontrar alguna oportunidad en este contexto que llevamos aquí todo el programa ya poniendo encima de la mesa? Sí, bueno, pues efectivamente, Carmen, es muy normal que cuando la situación económica se complica, pues que a los ahorradores les entren dudas y que busquen refugio en la solvencia. Bueno, pues oye, en el sistema financiero español la solvencia la lidera Banca March. Y esta fortaleza precisamente es la que nos permite ofrecer productos a nuestros clientes que combinan inversión, seguridad y rentabilidad. La coinversión, Carmen, forma parte del ADN de Banca March y en un momento de alta incertidumbre como el que atravesamos ahora mismo, pues consideramos que las inversiones con carácter de largo plazo, como por ejemplo podría ser un fondo de fondos de capital riesgo, son muy buenas alternativas que complementan las opciones de inversión más tradicionales. Entonces, Charri, con estos fondos podríamos abandonar el Tranquimacín, por lo menos por una temporada. Seguro que sí. Nosotros, Carmen, seguimos apostando por la democratización de la inversión en capital riesgo. Consideramos que la estrategia de fondo de fondos es la idónea en términos de rentabilidad-riesgo para que un mayor número de inversores pues al final puedan beneficiarse de ese tipo de productos, pero siempre de una forma muy sencilla, ágil y, por supuesto, prudente. Bueno, pues tiene todos los ingredientes, así que vamos a hacer caso al señor Echarri, dejamos el Tranquimacín y nos concentramos en esta coinversión que es interesante invertir donde invierten los que saben. Muchas gracias, señor Echarri. Gracias, Carmen. Un fuerte abrazo. Bueno, pues un consejo estupendo, porque si no quieres esperar al Black Friday famoso y prefieres disfrutar ya de los mejores precios y ventajas, pues el Corte Inglés se adelanta y tiene las mejores ofertas en electrónica y electrodomésticos. Por ejemplo, con los tecnoprecios del Corte Inglés puedes disfrutar ya a lo grande del fútbol con un televisor LED LG de 75 pulgadas por 899 euros. Aprovecha y llévate también un smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro por solo 299,90. También puedes encontrar el aspirador escoba recargable Dyson V12 de Tech Slim Absolute a 519 euros. Todo con las ventajas habituales de los tecnoprecios del Corte Inglés, con entregas incluso en 2 horas y además con un seguro de 3 meses gratis. Adelántate al Black Friday con los mejores precios y ventajas de los tecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés. Recuerda, hasta el 16 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Vamos entonces ahora con ese informe del Banco de España que yo les anunciaba, donde ayer estuvo además presente Fernando, con lo cual nos trae la información fresquita de buena mano, de primerísima mano y de buena mano que tiene para esto del periodismo. Así que para buscar dónde está digamos, el núcleo de la cuestión, porque bueno, podemos ver grandes titulares, pero vamos a concentrarnos, Fernando, en lo nuclear. O sea, al final, el Banco de España, ¿qué le está diciendo al Gobierno de España? Bueno, yo creo que 2 ideas principales, aunque tú ya has citado en la intradilla más. Yo creo que la primera... No importa, vamos a recordarlas por si alguno se ha incorporado. Bajo mi punto de vista es, primero, vienen curvas, hay una alta probabilidad mayor de que hace 6 meses de entrar en recesión. La palabra recesión la cita el Banco de España, no que estemos ahora ni que lo prevea que está, sino que hay muchas posibilidades de entrar. Y la segunda clave que cita, que menciona el informe, muy extenso, es que las clases bajas y sobre todo las medias lo van a pasar mal con el incremento de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque las clases bajas no están muy endeudadas para acceder a una vivienda, lo que suelen acceder es a un alquiler, pero las clases medias prácticamente todas viven de una hipoteca. Entonces explica el Banco de España que cada vez hay más vulnerables, gente que cada vez incluso tiene que dedicar más del 50% de su renta a pagar la hipoteca, eso es muy alarmante, y en segundo lugar, que los que ya son vulnerables lo van a ser más y lo están siendo más. Por lo tanto, el país que nos está quedando es muy complicado. Ya dice una cosa que a mí me parece también interesante, y es que
Eso, por supuesto, que los primeros meses del año que viene van a ser jorobados para este asunto de estar endeudado. Y una cosa importante, y es que con el impuestazo del gobierno a la banca va a sufrir en su núcleo, que es la solvencia. Y, por supuesto, va a endurecer todo lo que tenga que ver con la concesión de crédito. Y el gobierno, mientras tanto, presionando con ayudar para la hipoteca, con que la gente deje de pagar, que la gente no sé qué. Y claro, eso lo único es que va a arrastrar al sistema financiero. Déjame dar una clave y dejo el profesor ya. Y el Banco de España, que no se quiso mojar mucho sobre el impuesto hasta que no esté en vigor, no garantiza posibilidad de que las entidades no lo repercutan en el cliente. Claro. Es decir, que lo vamos a pagar en comisiones o lo que como sea. No se podía como saber. Sea, como no se podía saber. Pero eso es que es tan lógico que yo cuando oí cuando lo vamos a prohibir. Cuando salió la idea, ¿no? Sí. Yo digo, pues no entiendo cómo se pueda prohibir la traslación del impuesto. Es decir, porque la traslación del impuesto es una figura que se utiliza cuando estudiamos Hacienda, se utiliza en todos los impuestos. ¿Qué posibilidad hay de trasladarlos? La traslación se hace hacia adelante o hacia atrás, pero se hace. Y entonces, ¿qué significa para adelante o hacia atrás? Pues o bien el banco puede efectivamente que ese impuesto que está obligado a pagar, que hasta ahora no pagaba en ese porcentaje, o bien consigue recuperarlo de créditos, de cuentas corrientes, de precios de los talonarios, porque se puede cobrar de todo, o bien recupera eso, o hará la traslación hacia atrás, es decir, fijación de salarios más bajos, fijación de condiciones laborales más precarias, pero es que la otra alternativa es la quiebra. Es que si las cuentas son las que mandan. Bueno, por cierto, lo que vendes, el banco está vendiendo créditos y está vendiendo depósitos y o bien recupera lo que le obliga el gobierno a través de esos créditos y de esos depósitos, o bien cierra la sucursal. Vamos, cierra la entidad. O se van de España a otro país. Hay un escenario pero es que a los extranjeros también, por cierto, el impuestazo a la banca lo van a ampliar a la banca extranjera también. ING, etcétera. Y además han metido de tapadillo en el impuesto a las eléctricas y a la banca el impuesto a los ricos. O sea que ya del impuesto a los ricos no se puede hablar en el Parlamento porque ya lo han metido ahí como una enmienda y van los tres a la vez. Y además nada de temporal. O sea, dice podría ser definitivo. Que podría ser definitivo. O sea, quiero decir que yo no me voy a poner de primera en la fila de protestar porque si a una persona le cobran más. Sí, pero eso que van a hacer va a repercutir en la gente y va a repercutir en las empresas. Y puede que en las dos a la vez. No, pero fíjate, claro. El escenario probable que puede suceder de aquí a unos años es que en el primer pago, el momento en que te hace el primer pago, las entidades financieras y las energéticas van a acudir a los tribunales. Podemos encontrarnos con que dentro de unos años el Supremo, el Constitucional, anula el impuesto. Que va a pasar. Que eso es muy probable que pasa. Pero entre tanto, las entidades financieras, por ejemplo, nos van a cobrar una comisión y no va a haber forma de evitarlo. Por lo tanto, lo vamos a pagar doblemente. Que sí. Y luego una cosa interesante, profesor, porque yo no quiero que nuestros oyentes me tomen manía, entonces... si te quieren mucho. No, sí, pero lo que voy a decir ahora no es agradable, pero no lo digo yo, lo están diciendo expertos. Entonces quiero que el profesor Raga lo cuente desde el punto de vista económico. O sea, ¿por qué ayudar a los hipotecados va a encarecer las hipotecas? ¿Por qué no es una buena idea, aunque personalmente, en lo personal, si yo tuviera una hipoteca, me encantaría que me ayudaran a pagarla? El gobierno, el Estado, la gente, los impuestos, quien sea, que me ayuden, que yo no puedo. Pero resulta que en la economía no todo es así tan fácil. Entonces, ayudar a que la gente pague la hipoteca, al final, ¿por qué encarece los préstamos? En primer lugar, porque aumentará el volumen de préstamos.
aumentará el volumen de petición de hipotecas, porque ayudar eso es un término... Como si no puedo, me la pagan, pues la voy a pedir. No, pero aparte que me sale más barata, como me ayudan, Ya. me sale más barata, por lo tanto, yo que no estaba en condiciones de pedir una hipoteca, teniendo en cuenta que gozo de una ayuda, pues voy a pedirla, con lo cual el dinero se va a hacer más escaso. Y la única forma de resolver cuando el dinero es más escaso, lo que para la petición que se está haciendo, es subir el precio. Y entonces eliminarás a peticiones de hipotecas a los marginales, a aquellos que están dudando todavía, pues desistirán porque no van a poder atender toda esa demanda que está basada en una ayuda ficticia del gobierno. Profesor, el Banco de España identifica muy bien este problema y le advierte al gobierno: mucho cuidado con las decisiones que tome. No me haga una bonificación de gasolina para todo el mundo, no me dé una ayuda al que más renta tiene y también al que menos rente, sino focalíceme muy bien las ayudas, porque esto puede perjudicar a todos. Sí, que eso es también el informe de FEDEA. El informe de FEDEA dice eso, dice, oiga, es mejor que usted le dé un cheque a la gente que realmente lo está pasando mal, a la gente vulnerable, que no que usted esté regalando el cheque de transporte a todo el mundo, la gasolina a todo el mundo, lo otro a todo el mundo. Está usted tirando el dinero, me parece que hablan de 17.000 millones, que cuesta lo de la gasolina. Al año, la bonificación de la gasolina, 17.000 millones. Dice, hombre, ¿por qué no le da usted 1.900 euros? Me parece que dice un talón de 1.900 euros, que por cierto es lo que ha hecho Estados Unidos ya 2 veces, en la pandemia y después, que ha mandado a la gente un talón a casa. Es verdad que ahí no ha habido discriminación por renta, pero bueno, esto es como lo de los alquileres, es lo mismo. Si tú al final le metes un palo, le limitas la renta, no sé qué, pues hay menos pisos para alquilar. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay menos pisos para alquilar? Pues que suben los precios de los alquileres. Efectivamente, eso es lo que pasa. Bueno, verán, usted como todos nosotros, ¿qué buscamos si somos ahorradores en tiempos de incertidumbre? Pues una entidad con solvencia, que le pueda ofrecer seguridad, asesoramiento personalizado, una buena rentabilidad, por supuesto, y sobre todo la confianza de estar en buenas manos. Así es Bancamark, el banco más solvente de España, que lleva casi un siglo ofreciendo un servicio excelente y los mejores productos para hacer crecer sus ahorros. Bancamark, crecer juntos. Por esta vicepresidenta de Trabajo, que ha subido un montón de veces ya el salario mínimo interprofesional, lo quiere volver a subir, no quiere hacer caso de los informes que no le gustan. De hecho, encargó un informe a una catedrática y como no le gustaba lo que decía, lo ha tenido escondido. Ojo, de mucho prestigio. De mucho prestigio, por supuesto, y que hemos pagado nosotros y que no conocemos, lo tiene escondido. Bueno, luego, como no le gustaba, encargó otros 2. Y esos 2, pues bueno, son más matizables. No hablan tanto del daño al empleo, sobre todo de los jóvenes, de los mayores, tal, de determinados grupos de los colectivos diferentes. Pero resulta que de repente el país el otro día pues suelta algo de esos informes y volvemos a enterarnos de que el informe, que ya algo sabíamos de esa excelente catedrática, sí dice que obviamente ayuda. Joder, es que eso es de cajón. Si a ti te suben el salario, pues dejas de ser menos pobre, o sea, tampoco hay que ser muy listo. Pero lo que era interesante era saber qué efectos tenía sobre el mercado laboral, y efectivamente tiene efectos negativos sobre el mercado laboral. Por ejemplo, lo vimos en su momento con las empleadas de hogar, lo vimos con los jóvenes, lo vimos con los agricultores, con una serie de grupos diferentes. Bueno, pues sigue que los sigue teniendo escondidos y dice que no los piensa enseñar. O sea, ¿pero esto qué es? Pero si es que el problema es cuando solo sabes una lección que además está junto al índice. O sea que, y lo repites todos los días, porque lo tienes como una norma de conducta. Tú, si eres de la izquierda radical, como son los comunistas, y este amalga comunismo que tenemos en España, tú tienes que hacer la prédica esa. Hay que subir el salario mínimo. Yo le instigaría
a la señora vicepresidenta y ministra de Trabajo que se leyera las conclusiones del 24 Congreso del Partido Comunista Soviético. Estos eran comunistas de verdad, ¿eh? Estamos hablando en la época de Brezhnev y Kosygin, ¿eh? O sea, antes... Sí, estamos hablando de la época... El comunismo. Estamos hablando de los años 70 y pocos, 73, 74. Pero Brezhnev tiene una intervención extraordinaria que dice, y en el quinquenio que empieza, con ese 24 Congreso, tenemos como objetivo la mejora del nivel de vida de toda la gente. Dice, toda la gente, y precisa, de los trabajadores asalariados, de los colchoses, que era su dolor de cabeza, es decir, de los terratenientes, etc. Y dice, y eso lo haremos subiendo la remuneración de los trabajadores, señora ministra, pero dice, siempre que la productividad lo permita. Anda, mira. Míreselo, está editado, eso sí está editado. O sea, que 26 Congreso del Partido Comunista Soviético es clarísimo, objetivo ese. Como es para 5 años, lo haremos, no lo haremos, y lo haremos siempre que la productividad lo permita. Y usted ha decidido que la productividad es una farsa de los capitalistas. No sabe lo que es. Poco más que añadir, ¿no? A mí me parece un escándalo, primero, que oculten los informes negativos, y luego periodísticamente me parece otro escándalo que filtren los positivos de una forma parcial, ¿no? A mí esta semana estaba muy indignado. Sobre el SMI, recordar que el Banco de España viene alertando desde hace tiempo de esto, que lo va a volver a alertar probablemente, y que la respuesta del gobierno es insultar. Lo volveré a hacer. Sí, volverlo a hacer. Por cierto, muy buena recomendación, profesor, porque la ministra Yolanda Díaz presume de todavía tener el carnet del PC, ¿no? Claro, sí. Luego de vez en cuando dice, bueno, no, y no va a la fiesta el PC y tal, pero sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora de algo un poco más liviano, más, digamos... alegre, más, no sé, más vistoso, sobre todo. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de un emprendimiento que ha lanzado Santander como parte de su vuelta a la Fórmula 1 como patrocinador de Ferrari. Verán, el uso compartido de vehículos de bajo coste para reducir la huella de carbono, un dispositivo de refrigeración más eficiente para los coches eléctricos o la producción de hidrógeno renovable in situ para pymes son algunos de los proyectos con los que se quiere ayudar a mejorar la sostenibilidad de la industria de la automoción. Un objetivo que ha llegado también a la Fórmula 1 de la mano, como les digo, de Banco Santander y Ferrari, para dar soluciones e iniciativas que persigan precisamente ese objetivo. Así que la competición más famosa del sector automovilístico ha formado equipo con Santander y Ferrari, contando así con el desarrollo tecnológico como mejor aliado. Este tándem ha impulsado un reto global de emprendimiento. Santander X Global Challenge Countdown to Zero, para encontrar esas soluciones innovadoras y sostenibles para el mundo de la automoción en diferentes ámbitos, como por ejemplo la movilidad, la logística, el transporte y alternativas de compensación de emisiones de carbono. Más de 600 emprendedores de 11 países han formado parte de esta iniciativa y 6 han sido los galardonados en una entrega de premios celebrada, por cierto, en un espacio verde de Ciudad de México el pasado 28 de octubre. Bueno, pues una de las empresas premiadas es Cedrion, que ha creado dispositivos de refrigeración silenciosos, más pequeños y más ligeros, para la electrónica de a bordo de los coches eléctricos. ¿Y quién mejor para conocer pues qué es esa empresa y qué es esos chismes que ha inventado, que a mí me lo tendrá que explicar más despacito? Hoy tenemos a Enrique Medina, que es cofundador y CEO de precisamente Cedrion y que fue uno de los proyectos ganadores de este año. Así que muy buenas tardes, don Enrique. Muy buenas tardes. Muy buenas Madre mía, si yo llegara a entender qué es eso de dispositivos de refrigeración silenciosos para la electrónica de a bordo de los coches eléctricos, si usted nos lo puede explicar así un poquito en palabras más normales que nos enteremos los mortales.
Sí, es muy sencilla. Bueno, lo primero, agradecerles esta oportunidad. Nosotros hemos desarrollado una tecnología, ¿vale?, para ayudar a la implantación de los vehículos eléctricos. Hoy por hoy los coches eléctricos se parecen más a un móvil con ruedas casi que a un coche tradicional, ¿no? Uh-huh. Y los móviles se calientan, como toda la electrónica. Eso, pues hay que refrigerarlo. Uh-huh. Normalmente se hace con ventiladores y con disipadores, que son una especie de radiadores pequeños que se ponen para que, bueno, pues haya intercambio de calor con el aire. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar una tecnología para hacer eso de una manera mucho mejor. Nosotros lo hacemos solamente con electricidad, generamos corrientes de aire solo con electricidad, y eso nos permite tener sistemas, pues la mitad de peso, la mitad de volumen que los sistemas tradicionales, y además no tiene partes móviles, entonces es más silencioso. Con lo cual, bueno, pues ahorramos el peso para esos vehículos. Uh-huh. Bueno, esto suena, ¿no?, a revolucionario, ¿no?, en el mundo de la automoción, ahora que vamos al coche eléctrico sí o sí. Bueno, eso esperamos, sí. La verdad es que estamos obteniendo una respuesta muy buena del mercado, también en el entorno de la aeronáutica, porque al final uno de los grandes retos que tienen estos sectores para la adopción es el consumo, ¿no? Que esos vehículos consuman menos y puedan hacer más kilómetros de los que están haciendo ahora. Uh-huh. Y uno de los principales problemas que tiene es el peso, ¿no? Entonces, cuanto más peso le quitemos a ese vehículo, pues más podemos ayudar a que se puedan implantar. Ya. Y tú que estás en este mundo de la automoción, hombre, supongo que bueno, pues que lo habrás estudiado y tal, y tendrás una idea de cómo va a ser un poco el futuro. ¿Va a ser tan próximo el hecho de que tengamos que abandonar nuestros coches de combustión y el coche eléctrico, ya sea sí o sí, o de hidrógeno, o los coches volarán, qué sé yo? ¿Cuál es un poco el futuro de este sector? Yo me empeño en que vuelen ya. Total. Bueno, no está tan lejos, ¿eh? Ya ha habido muchas pruebas con drones que al final no dejan de ser coches así. Incluso Airbus y Smart hicieron un prototipo de un Smart que vuela, ¿no? O sea que al final ese futuro está. Ya se están haciendo pruebas. Como de inmediato es el futuro, pues eso hay mucho tiempo, ¿no? Porque al final tiene que haber una normativa, tiene que estar regularizado todo, tiene que ser sencillo el hecho del uso de todos estos elementos, pero desde luego está. No se sabe exactamente cuándo, pero que va a llegar, eso es seguro. Ya. Eso es seguro. Bueno, hemos contado que tu empresa, tu proyecto participó en este reto de Banco Santander. ¿Cómo te ha servido? ¿Cuál ha sido la experiencia para tu proyecto? ¿Cuánto impulso ha logrado gracias a participar en este reto? Bueno, pues la verdad es que bastante. Por ejemplo, estando aquí hoy, ¿no? Estando aquí esta tarde, pues una de las cosas, gracias al impacto que genera el ver tu nombre en una selección, pues eso, que el jurado es de Banco Santander, Ferrari y Fórmula 1. Entonces, si uno quiere estar en el mundo de la automoción, pues el sueño desde luego es ese, ¿no? Entonces, ser capaz de estar ahí, de que validen el proyecto de esa manera y que además te permita darlo a conocer, pues es un impulso muy grande. Aparte, pues de otras ayudas que esperemos obtener, pues en la integración de este grupo, ¿no? Que ha generado Santander con Santander X100. Uh-huh. Así que, bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados y bastante contentos, la verdad. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias, sobre todo enhorabuena por estar ahí y también por tu proyecto, que tiene muy buena pinta. Una vez que ya hemos entendido un poco más para profanos lo que significa, pues parece que es muy interesante. Te auguro los mejores éxitos, que te vaya muy bien, mucha suerte y gracias por acompañarnos este ratito. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la oportunidad de explicar un poco las cosas raras que hacemos, que luego al final no son tan raras. Claro que no, la rara soy yo seguramente. No. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, gracias. Adiós. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Antes lo mencionábamos de refilón, pero verán, la noticia es que el grupo alemán Volkswagen ha comunicado oficialmente
que acepta las ayudas públicas del PERTE de vehículo eléctrico impulsado con fondos europeos y que va a seguir adelante con su plan para convertir España en un hub europeo de movilidad eléctrica en los próximos años, con una inversión cercana a los 10.000 millones de euros. De este modo, la planta de baterías que se construirá en Sagunto pues va adelante, se va a seguir con los planes inicialmente proyectados. Ya saben que los principales objetivos de este proyecto son la electrificación de las fábricas que el grupo de automoción tiene en Martorell y en Pamplona, y esta planta de baterías de Sagunto, que será la primera del grupo en España y que se construirá de la mano de la firma PowerCo Spain. Bueno, los que nos siguen mucho saben que a mí Escrivá es uno de mis personajes, iba a decir preferido para meterme con él, porque no sé si es porque estoy ya cerca de la jubilación, bordeando la jubilación, pero me pone negra que una persona que había venido a dar a este gobierno un poco de tono, ¿no? Un tío que ha estado en el servicio de estudios del Banco de España, que ha estado también ha presidido la IREF, que ha hecho informes de estos de los que hablamos de forma elogiosa, de coja usted el presupuesto y haga lo que dice Escrivá y verá usted como 50.000 millones le aparecen ahí sin hacer ningún recorte ni ningún escándalo social. Claro, pero desde que está en el gobierno, sobre todo en este último año, y ya no te digo en las últimas semanas, está a broncas, es un broncas tremendo, pero a mí eso no me importa porque yo no me voy a ir de cañas con él, pero lo que sí me preocupa es que cada día, nos va a volver locos. Cada día dice una cosa, pero usted no ha presentado en Bruselas una reforma de las pensiones con X directrices o ideas o objetivos, lo que sea. Pero Defiéndala, defiéndala. Lo que no puede ser es que nos diga un día, ahora, 25 años para el cálculo de la pensión, no lo voy a subir, y además va usted a coger los 35 y va a coger usted los años que no sé qué. Voy a subir la pensión máxima. A la pensión máxima le voy a dar un palo de la leñe. Va a trabajar hasta los sé cuántos años. Bueno, no, si trabaja menos... Oiga, de verdad, pero usted qué ha mandado a Bruselas, si es que vamos a ver, no, que ha mandado no, porque lo que ha mandado lo sabemos. ¿Te acuerdas el documento? Claro, ¿no? El problema es que usted no sé qué está haciendo con esto de Bruselas. Vamos a ver, el sistema público de pensiones tiene un agujero descomunal y hay que solucionarlo. Y ustedes o lo cogen el toro por los cuernos o no nos metan más rollos ya. Pero sobre todo, ¿No te parece? Antes de cualquier propuesta hay siempre un estudio, por irresponsable que sea uno, ¿eh? Y como dices, era nuestra confianza cuando vimos que entraba en el gobierno, un hombre con capacidad, que ha demostrado esa capacidad de sobra, ¿no? ¿Cuál será la capacidad de mal del presidente del gobierno, que hasta los que considerábamos buenos se han convertido en malos? ¿No? Esto es terrible. Es que esto ha pasado lo que con la señora Calviño, que también confiábamos todos en ella por su currículum, por el lugar donde había estado. Anda que no conocía bien el mundo presupuestario europeo. Vamos, pocos la conocerían como ella. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está todo eso? Pero a mí lo que me preocupa es que den tumbo. Si usted tiene un papel, usted ha hecho un informe, en ese informe pues tendrá varios escenarios, pero lo que no puede ser es que cada día nos plantee un escenario distinto, no puede ser 14 escenarios sobre lo mismo. Usted tendrá que plantear un escenario de subo la edad de jubilación y favorezco a los que se queden trabajando aunque consigan la tal. Va a aumentar los años de jubilación y los años del cálculo son entre tal y tal según los planes que hemos hecho, no sé qué, pero lo que no puede ser es que un día digas una cosa, otro día digas otra, así no hay forma de enterarse, haga una reformita por aquí, una cosita por allá. Por cierto, todavía el sustituto del factor de sostenibilidad no lo conocemos. No, claro, es que no conocemos nada, solo conocemos cositas que va soltando por ahí a ver cómo caen. Es como voy a decir esto, a ver cómo caen. Hombre, eso no es serio. Pero yo creo que Escrivá ahí está siendo víctima exactamente igual que el presidente del gobierno, ¿eh? En eso sí que se parecen. Son cautivos de los chiquilicuatres ministrucos que hay, que no saben de nada, pero que en cambio dice, a esa propuesta que has hecho, no vamos a estar de acuerdo en que se favorezca a los que más trabajen.
por ejemplo, ¿eh? Y entonces sale Escrivá, en vez de decirle cállate, que no sabes de esto una palabra, que es lo que tenía que decir, y presidente, tú tampoco entiendes, pero sabes que yo de esto sé más que estos que están impugnando lo que yo he hecho, pues en vez de eso, pues se arruga y dice, pues cambio, y cambia, empieza a cambiar, y esos cambios son infinitos, porque nunca serás capaz de satisfacer a todos los que no entienden de nada, porque siempre tienen la osadía de hablar de todo. El ignorante es el único sujeto que se atreve a hablar de todo. Por ejemplo, hay una cosa que yo no entiendo y es, vamos a ver, si tú has dicho que la fórmula para subir las pensiones con el IPC es un IPC determinado, el que haya en la fecha de noviembre. ¿Por qué dices el otro día que va a subir el 8,5 caiga quien caiga? Pues entonces, ¿para qué te vale, para qué has hecho la norma de que sea el IPC de noviembre? Yo creo que se le va la fuerza por la boca a veces, con todo mi respeto. Si lo digo con esa crueldad porque él es muy duro con los periodistas. Bueno. Tiene la piel muy fina con nosotros, no soporta una crítica. Fíjate, yo creo, esto no es información, simplemente es intuición en base a la trayectoria que llevamos viendo con Escrivá. Creo que el documento que tiene pactado con Bruselas es el de los 35 años, es decir, elevar el cómputo a 35 años. Todos años perdiendo. Creo que el cálculo que hacía el propio ministerio en ese documento famoso, del que has hablado, Carmen, creo que era una pérdida del 8 con algo de media de cada pensión, ¿no? Creo que eso es lo que le dijo Bruselas que tenía que hacer. Y ahora lo que está haciendo, y creo que por eso él va dando tumbos y va haciendo propuestas, es porque le está diciendo Bruselas, oiga, si tenemos pactado esto, no me cambie las reglas a mitad del partido, no me escuchen si a lo que digo europeos. No, y lo del IPC, que está muy mal, ya se lo han dicho 80 veces, también pero se lo han avisado, insiste. Pero yo creo que la reforma que acabamos viendo se acercará mucho a esa de los 35 años, que luego él mismo no reconoció, pero que estaba negro sobre blanco. El problema es cuándo la van a hacer, porque si ahora, como nos reveló este año. una parlamentaria de Ciudadanos nos reveló, y lo contamos aquí en Libertad Digital y aquí en Economía para Todos, que estaban presentando una enmienda para que la reforma no fuera la reforma, o sea, que se pudiera modificar la reforma que habías presentado. Y esto me huele mal, esto que ha dicho hoy el Parlamento Europeo de que se puede ganar tiempo, mientras que flexibilizar. Sí, entonces mientras ganas tiempo y flexibiliza, pues lo cambias y te viene muy mal. Y entonces que el que venga detrás que arre, que es lo que no es lo que deben estar pensando. Esto es muy gordo lo que tengo que hacer. Sí, es el nudo gordiano. Y que lo haga otro directamente. O sea, yo aquí no me quiero meter en esta película. Pues yo creo que si la regla del juego eran esas, habrá países que tendrán que, es como de las reglas fiscales, habrá países ¿cómo se llama? Los frugales, ¿no? Los digamos los que gastan menos y los que hacen las cosas más en serio dirán, oiga, estos españoles, ¿qué pasa? ¿Que ahora no cumplen lo pactado? Pues habrá que retirarle fondos. No, y que le estamos pagando nosotros las pensiones. Sigo siendo optimista, eso está negro sobre el blanco, y si no cumples, se congelan los fondos, y si sigues sin cumplir, se rebajan. Entonces, pues Calviño todavía ha dicho estos días que va a pedir el siguiente tramo. El tercer tramo, sí. ¿Pero en base a qué? Si te acaban de decir que no saben qué has hecho con el dinero. Incluso que tienes un dinero sin usar. Bueno, eso por supuesto. El porcentaje de ejecución a mes de octubre de 2022 era del 28%. Ah, sí, yo creo que era menos incluso. Era del 28%. ¿Ya 28? Bueno, todavía queda, en menos de 2 meses hay que repartir un 60 y pico, ¿no? Es increíble. Pero si mira lo que ha pasado con el PERTE del automóvil, que al final ha tenido que decir Volkswagen, pues agunto que lo haga tu padre, claro. Y entonces ya se han puesto nerviosos, ya han puesto el dinero encima de la mesa. La única medida que entienden. Exacto. Por eso, eso mismo, antes, al principio de la tertulia de hoy, cuando decía que lo que hay que hacer es no dar dinero. O usted cumple esto, o despídase, que no va a tener un duro. Y ahí es cuando se despertarán. Y dejará de contratar amiguetes, y el que manden será el que sepa y no el cuñado del primo. O sea, lo que pasa es que a mí lo que me dicen, este retraso de los fondos europeos se debe a que no hay suficientes funcionarios capacitados para controlar todo, que el reparto sea conforme a las reglas europeas. Pero señores, lo repito y lo he dicho antes, dense una empresa. En Italia los fondos europeos lo están gestionando una empresa que se llama SAP.
una multinacional muy conocida de que se dedica a este tipo de cosas. Solo una empresa y agilicen esto, pero que se nos pasa el arroz. Aquí no quisieron ni un organismo independiente, ni nadie externo, ni uno tal. Nosotros lo hacemos todo. Y eso podría hacerse en la modificación del decreto que sigue en tramitación parlamentaria. 60 prórrogas lleva ya la fase de enmiendas. Es decir, el gobierno no quiere abrir este melón porque se le complica, pero es que yo creo que sería lo adecuado. Pues el equipo el equipo, profesor, el equipo no, pero el edificio ya lo tienen. Sí. Con gimnasio, con yoga y con no sé qué, pero si no sabes repartir los votos, ¿para qué quieres hacer yoga? Es una cosa tremenda. Es increíble. Entre el cuerpo de funcionarios hay cuerpos de mucho prestigio que quizá lo que no están dispuestos es a obedecer. Pues eso es lo que ha pasado con los dos que se han ido. Porque que no querían firmar. El cuerpo de antiguos técnicos comerciales del Estado y economistas del Estado, no me diga que no puede ser de personas a escuchar para un nuevo plan de pensiones, pero vamos... No, profesor... Y haber creado una herramienta informática, que es que las comunidades autónomas, que es que lo ha dicho el presidente, se lo he oído en directo al presidente de Galicia. Mire, nosotros estamos haciendo lo que les pasamos al ministerio a papel y lápiz. Ahora se han inventado un Excel que por lo visto no funciona. O sea, un Excel. O sea, pero ¿qué me está contando? Pero tendrá usted que tener haber creado un sistema informático para volcar los datos a papel y lápiz, amanuenses. Y además chupando el lápiz. O sea, vamos, por favor, claro, estaba el presidente de Galicia indignado, dice, y nos echan la culpa a nosotros, pero si nosotros lo tenemos que hacer a papel y lápiz. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Creo que Chopin, ¿no, Luis? Chopin dice que se ha terminado. Así que una pena, porque estábamos aquí ahora... Sí, es Chopin. Exacto. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Y gracias, Fernando. Que tengáis buen fin de semana, que todavía queda mucho. Ya sabéis, aparte de los tecnoprecios, que pues si necesitáis una aspiradora o algo... Muchísimas gracias. Eso es recíproco. Muy bien. Bueno, hoy ha estado en los mandos técnicos Luis Alonso, en la producción Naya Pertusa, Marta Galindo. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que ahora en nada ya pueden ver el programa en nuestra televisión, y les esperamos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana y que disfruten mucho.